Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. Es un gozo, un placer estar con ustedes vía Facebook Live. Es una bendición estar en esta casa que se convierte por hoy en casa de Dios, al igual que tu casa. Santuario para Dios, para bendecir su nombre. Esta tarde, de verdad, vamos a comenzar un estudio muy interesante. Esperamos terminar en unos 2, 3 domingos o 4, ¿verdad? Todo dependiendo del tiempo. Pero antes de comenzar, quiero anunciarte, ¿verdad?, que se aproxima nuestra gran celebración de la resurrección de Jesucristo. De aquí a 2 domingos estaremos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que queremos hacer ese día? Sabemos que tenemos una extensión, ¿verdad?, por 30 días más de no poder salir de nuestras casas. Así que el deseo de nuestro presidente de tener ya libre el país para el día de Pascua parece que no va a ser posible por el momento, pero tenemos que adelantarnos a estas cosas y planear por delante. Así es que lo que estamos pensando hacer, mi esposa y yo, ¿verdad?, en oración y meditación, es qué hacer para ese día, porque es un día muy especial, que nos gustaría en un sentido estar cerca todos, quizás no juntos, ¿verdad?, pero estar allí en la casa del Señor. Lo que vamos a hacer es algo quizá innovativo. Hace muchos años se usaba el autoteatro. Yo no sé si usted llegó a ir a esos teatros donde usted se sentaba en su carro y miraba una película. Pues vamos a hacer el auto church, ¿verdad? Vamos a tener ese día en el parking de la iglesia, todos los carros estacionados con sus motores apagados, vidrios bajados, y vamos a tener la alabanza afuera en vivo y la predicación de la palabra. Va a ser una experiencia gloriosa, va a ser algo diferente totalmente. Quizás una locura. No estamos violando las leyes, estamos respetando al gobierno, ¿verdad? Pero el ban no está sobre las iglesias, pero estamos respetando todo lo que nuestro gobierno hace. Así es que por eso hemos cerrado la iglesia, pero no vamos a estar juntos, vamos a estar separados por la distancia de un automóvil. Así es que vamos a poder estar ahí juntos, adorando a Dios un poquito más cerca, ¿verdad? Con un grupo de mujeres atendiendo los carros, el grupo alabanza y nosotros ministrando la palabra. Va a ser una experiencia maravillosa de este domingo en 8 días, el 12 de abril. Este domingo, el siguiente domingo es el domingo que le llamamos el domingo de la entrada triunfal, y luego el siguiente domingo es el domingo de resurrección. Así que nos vamos a gozar, vamos a algo totalmente diferente. Los planes que teníamos al principio no los vamos a poder realizar como estábamos pensando, de tener nuestro drama, ¿verdad? Todo lo que se había planeado, nuestro musical, pero, ¿sabes? Tenemos algo bonito para el Señor y para su pueblo. Vamos a juntarnos en la autoiglesia. Vamos a llamarla así, autoiglesia Monte de Sión. Amén. Por ese domingo solamente el día 12 y estar ahí juntos, adorando al Señor, cantando, adorando en los carros y participando la bendición de Dios allí, ¿verdad? Prepárate porque vamos a tener la Santa Cena. Vamos a traer copitas especiales con su pedacito de pan ya incluido. Así es que no se preocupe, todo va a estar bien. Nadie va a tocar, vamos a traer guantes, pero vamos a poder celebrar de los autos, la familia ahí en unidad. Vamos a salir un ratito de las casas, ir a la iglesia, al parking, y ahí vamos a estar celebrando, adorando al Señor. Si quieren más información, se lo vamos a hacer llegar a través de sus grupos coordinadores. Así que la semana, hermanos coordinadores, vamos a estarles testeando, mandándonos email o a través del grupo privado de Facebook, ¿verdad? Vamos a estarnos dirigiendo a ustedes y poniendo este anuncio en Facebook y en nuestra página de internet. Así es que esperamos alcanzar toda nuestra familia, decisiones ese día, tenerlos aunque sea un poquito cerca, ¿verdad? Poderlos saludar, aunque sea así de una distancia, pero verlos. Hay muchos de ustedes que tenemos ya semanas sin verlos y créanlo, los extrañamos tanto, mi esposa y yo, ¿verdad? Que anhelamos estar un día ya en su casa, juntos adorando al Señor, pero pronto va a llegar ese día. Así que sigamos orando, sigamos esperando y confiando en el Señor. Amén. Así es que gracias a Dios por ello. Y recuerde que sus líderes te van a estar contactando también para darte una bendición de la iglesia. Es algo pequeño, pero es lo que significa en nuestro corazón, ¿verdad? Hacia ustedes. Es una bendición. Ahí hay material bíblico, ahí hay material educacional para los niños, para los jóvenes, para adultos, y hay una pequeña porción de alimento también. Es algo que sentimos en nuestro corazón hacerles llegar en esas bonitas bolsas que preparamos para la iglesia, ¿verdad? Y créanlo, hermanos, va a ser una bendición para su vida, hacerles ver que ahí estamos con ustedes. No los hemos olvidado, estamos orando por ustedes, cada uno de ustedes, ¿verdad? Y esperando en el Señor, confiando que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras familias. Recuerde que estamos también los miércoles a las 7 de la tarde
en nuestro culto de alabanza y estudio la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, estamos alcanzando, hoy estaba viendo la gente que nos ha estado mirando desde Puerto Rico, hermanos Ortiz en Puerto Rico, hermano Pedro, hermana Mirnes, recién un caluroso saludo de parte de nosotros los pastores y de la iglesia, ¿verdad? Ellos se están conectando, ellos tienen un toque de queda muy estricto, hermanos, ellos no pueden salir el domingo para nada, están todo el día, un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, entre semana los carros salen un día sí, un día no, y están así, hermanos, pero qué bueno que ellos pueden también recibir alimento espiritual a través de estos medios. Nuestros saludos de Albuquerque, hermanos, bendiciones. También la iglesia de Gallup que está ahí presente, ¿verdad? Alimentándose. Hermanos, los tenemos en nuestro corazón. Cada jueves yo estaba yendo por varios meses y créanme, ya los extraño estar allí en el estudio de la palabra, ¿verdad? Pero pronto llegará ese tiempo, volveremos a regresar a nuestros hábitos cotidianos, ¿verdad? De reunirnos y estar alabando al Señor y bendiciendo su nombre. También los hermanos de Río Rancho que hacen un caluroso saludo, los hermanos de las Lunas, los hermanos de Bernalillo, hermanos que nos están escuchando en diferentes partes. Estaba viendo una hermana de Veracruz. Wow, hermana, si usted está escuchando ahorita, Dios la bendiga, ¿verdad? De San Antonio, Jeremy está conectándose, y hermanos de Colorado, de Texas, de México, Chihuahua. Bueno, estamos alcanzando un auditorio que en la iglesia no estamos alcanzando. Eso es lo bonito de lo feo, ¿verdad? Estar ahí. Pero, ¿sabe? Es una bendición siempre estar adorando al Señor, y qué bueno por estos medios, que es una herramienta y una oportunidad para que el Evangelio siga avanzando hacia adelante. Así que, hermanos, tu apoyo es muy importante, tu oración. Sigue orando por nosotros. Necesitamos tanto tu apoyo emocional y espiritual, que estés ahí orando, puchando la carreta, como decimos, amén, porque los proyectos siguen adelante, siguen el apoyo a nuestros misioneros, todo ese trabajo que estamos llevando a cabo todo el año, todo ese proyecto sigue avanzando. Así que esto nos detiene de congregarnos, pero no detiene la iglesia. La iglesia sigue avanzando y sigue haciendo nuevas cosas para la gloria del Señor. Así que espera nuevas noticias. Pronto estaremos teniendo ese maravilloso culto. El 12 de abril, ¿recuerda la fecha? 12 de abril vamos a estar yendo en nuestros autos a la iglesia a alabar, adorar a Dios y escuchar la palabra. Algo totalmente diferente, pero vale la pena, hermanos. Así es que, gracias a Dios. En esta hora quiero comenzar unos estudios. Como les dije, quizás nos abarque 3 domingos, dependiendo, ¿verdad?, el tiempo y lo que avancemos. Es acerca de las fiestas judías. Habíamos hablado la semana pasada acerca del tabernáculo, del desierto, y cómo hay gente que hoy en día está buscando sus raíces en el judaísmo. Ahora, el judaísmo existió como un propósito. Cuando leemos la carta de Pablo a los Gálatas, dice que era el ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la religión judía Dios la usó para llevar al pueblo de Israel a aceptar al Mesías, a través de sus símbolos, de sus profecías, de sus sacrificios, de sus tipos, todo lo que conlleva la historia del Antiguo Testamento, que es rica, es maravillosa, doctrina, enseñanza, pero todo apuntaba hacia Jesús. El Antiguo Testamento, su propósito era llevar a Cristo al pueblo de Israel. No es que el Antiguo Testamento falló, porque ahí está la palabra de Dios. Pero el pueblo falló a no entender las profecías, como dijo Jesús y como después predicó Pablo en las sinagogas, que se predicaba de Cristo cada día de reposo. Ellos no entendieron, y aún violando esa ley, esas profecías, negaron a Cristo y lo crucificaron. Por eso es importante el judaísmo, ¿verdad? Porque era para Israel su ayo para llevar a Cristo. Ahora, ¿qué de nosotros los gentiles? Porque recuerda, somos otro pueblo, ¿verdad? Diferente al pueblo de Israel, pero que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Ahora, el pueblo de Israel que acepta a Jesús como su Salvador personal, no la nación de Israel como tal. Porque la Biblia dice que ha venido a ellos endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. Así que el momento, los judíos, es cierto, la iglesia comenzó como una iglesia judía, primero con los 12 apóstoles y los 120 que están ahí en oración y los 3,000 que se convirtieron y luego los 5,000 que se convirtieron. Todos estos eran israelitas, eran judíos. Así que sí, la iglesia tuvo un comienzo judío. ¿Por qué? Porque Jesús vino al país de Israel.
Porque Jesús vino a su pueblo, a los judíos, a los israelitas. Así es que ahora vemos que cuando ellos rechazan a Jesús, se abre la puerta a los gentiles, que somos nosotros, que no somos de nacionalidad israelita. Así que nosotros no tenemos que buscar nuestras raíces en el judaísmo, porque la iglesia no nace del judaísmo, que es la ley de Moisés. La iglesia comenzó con un grupo de israelitas. Capítulo 2, el día de Pentecostés, toda esa multitud que se convierte, que son 3,000, eran israelitas y eran también prosélitos, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo a través del reto de la circuncisión y la purificación. Nosotros aceptamos a Jesucristo, pero nunca nos circuncidamos y nos purificamos para ser israelitas, para volver a las raíces judías, ¿entienden? Porque nosotros somos otro pueblo. Cuando escuchamos o leemos los escritos de Pablo a los romanos, habla de un árbol, un olivo, y dice que Dios quitó las ramas naturales para implantar las ramas silvestres. Las ramas naturales eran el pueblo de Israel, los israelitas, y las ramas silvestres, los gentiles. Cuando los israelitas rechazan al Mesías, entran los gentiles. Entonces, el árbol sigue siendo el mismo tronco con la misma raíz, lo único que cambia son las ramas. Entonces, Israel no son la raíz, sino las ramas del árbol. Jesucristo es la raíz. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, se le llama como la raíz, ¿verdad? La raíz de David, el león de la tribu de Judá. Así es que Jesús es la raíz, Israel es una rama. La iglesia gentil es otra rama del mismo árbol, que es el pueblo de Dios. Así es que viendo ese punto, nuestras raíces no es el judaísmo, sino Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Porque ahí Dios nos enseñó las cosas. Ahí Dios, en un sentido, profetizó el futuro. Todo está ahí escrito, pero tenemos que analizarlo. El mismo Señor Jesús, cuando entró a Jerusalén, se paró, es el Evangelio de Lucas, que lloró sobre la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si supieras tu día, lo que es para tu redención, pero está oculto a tus ojos. O sea que el pueblo tenía la forma de entenderlo, pero no lo conocía, porque ellos no habían analizado las profecías con ese propósito de llegar a Cristo Jesús. Pero si ellos hubieran entendido ese momento, cuando Daniel profetiza las 70 semanas, ahí en ese momento, en la entrada triunfal de Jesús, se estaba cumpliendo la semana 69 que profetizó Daniel el profeta. Si ellos hubieran entendido eso, hubieran visto: este es el Mesías. Pero ellos, al no entenderlo, lo crucificaron, lo rechazaron, dijeron: fuera con él, no tenemos más rey que el César. Y lo rechazan, lo crucifican a Jesús. Entonces comienza el programa para los gentiles, nosotros la iglesia. El programa que Pablo menciona en Gálatas era un misterio. Hay una cita interesante en Gálatas que quiero que leamos en esta tarde, en el capítulo 4 de Gálatas, porque Pablo hace una catedral de la apologética en la epístola a los Gálatas en contra del judaísmo, en contra de judaizar, no decir de la religión de los judíos, sino del judaizar, de que un gentil se convierta al judaísmo. Pablo está totalmente en contra, ¿verdad? E inclusive dice: si se circuncidan, por demás murió Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice el versículo 9, más 8 en adelante: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, esto no está dirigido al pueblo de Israel, porque ellos conocían al Dios de Israel. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos sabían que no eran adorar a otros dioses. Eso está dirigido a los gentiles, que tenían todo un panteón, como les llaman, de los dioses. Había dioses para toda ocasión. Había dioses superiores y menores, inferiores. Es más, cuando Pablo estaba en la ciudad de Corintio, allá en Atenas, él miró, dice que miró y que estaba lleno de altares. Y de entre todos los altares encontró un altar que decía: al Dios no conocido. O sea, ellos adoran tantos dioses que en su cuidado de no ofender a un Dios, hicieron un altar para un Dios que ellos quizás no conocían en ese tiempo. Y Pablo tomó esa pauta para hablar de Jesucristo. Entonces esta carta está dirigida a los gentiles, a los judíos, no, sino a la iglesia gentil, que somos nosotros, y les dice: ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos
a los cuales se quieren volver a esclavizar. ¿Cuáles son esos débiles y pobres rudimentos? ¿Verdad? O sea, son cosas que no sirven, son débiles, son pobres, no tienen esencia, no tienen fuerza para ayudar a la gente, para salvar a la gente. Y luego Pablo comienza a decir cuáles son. Guarda los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Galacia estaba comenzando a querer guardar las fiestas judías. Estaba comenzando a querer guardar los días de reposo. Estaba comenzando a guardar las lunas nuevas. Todas estas festividades que tenían que ver con el pueblo de Israel. Que ciertamente traen una enseñanza, una lección a la iglesia, pero que no estamos obligados a celebrarlas. Una cosa es que las estudiemos y otra es celebrarlas. Somos llamados a estudiar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Cuando él dijo esto, no existía el Nuevo Testamento, él todavía no moría. Tanto Pablo escribía sus cartas, tanto se escribía el libro de los Hechos. Es más, todavía se escribían los Evangelios. Así que no existía la porción que conocemos como el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento y Jesús dijo, escudriñalas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a ustedes parece que ellas tienen la vida eterna. Ellas, las Escrituras del Antiguo Testamento, daban testimonio de Jesús. Para los judíos ellos pensaban que ahí estaba la vida eterna, pero realmente era el testimonio de Jesús. La vida eterna no venía por ellos, sino por conocer a Jesús y aceptar a Jesús. ¿Entiende? Por eso dice el apóstol Juan después, estas se han escrito para que por ellas creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces el Antiguo Testamento no había vida eterna en él, porque todo lo encerraba bajo condenación. Cuando tú lees el libro de Gálatas vas a entender todo esto claramente, porque la Biblia dice que maldito el que no cumpliere los estatutos de esta ley. Y si uno viola un mandamiento se hace culpable de todos los mandamientos de la ley. Entonces, el Antiguo Testamento todo lo encierra en maldición, se diga, no es vida eterna. Pero toda esa escritura apuntaba hacia Jesús, iluminaba hacia Jesús para que la gente conociera a Jesús, donde se encuentra la vida eterna. Por eso el pasaje que les digo, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. A los judíos les parecía que ahí estaba la vida eterna, pero Jesús dijo, no, ellas dan testimonio de mí. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento enfocan hacia Jesús. Por eso es importante entender todos estos pequeños detalles, ¿verdad? Para no perdernos y no confundirnos. No somos llamados a guardar la ley del Antiguo Testamento. Somos llamados a escudriñarlas porque testifican de Jesús. ¿Entiendes? Ahora podemos comprender y al estudiar las fiestas judías, ¿verdad? Vamos a entender que estas nos hablan de Jesús. Ellas nos hablan de Jesús, no son para guardarlas nosotros, son para estudiarlas porque nos hablan de Jesús, dan el testimonio de Jesús. Así que para este estudio quiero que vayamos a Levíticos capítulo 23, es donde se encuentran estas fiestas judías. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, fíjate bien, a los israelitas, estas son las fiestas especialmente dedicadas al Señor, y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarán durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa donde quiera que vivas. Ese día será de reposo en honor al Señor. ¿A quién está dirigiendo esta palabra? Al pueblo de Israel. Dile a los israelitas. Amigo, amiga, usted no es israelita, usted es mexicano o americano. O salvadoreños, centroamericanos, yo no sé qué país seas tú que me estás escuchando, pero esto está dirigido al pueblo de Israel. Entonces la primera fiesta o celebración que ellos tienen que practicar es el llamado día de reposo. O el equivalente a nuestro sábado. Ahora, hay que entender esto, que el pueblo de Israel cuando él guarda el día de reposo, para nosotros es viernes todavía, porque ellos están en otro horario, uso horario. Ellos están, pienso que son 9 horas de diferencia. Ellos están guardando un día cuando aquí está todavía un día antes.
Así que mientras allá es el día de reposo, aquí también comienza el sábado. Así es que no podemos estar en la misma página con ellos. Por eso el Señor dijo a ellos que lo van a celebrar en el día donde estén, en el día donde vivan en ese tiempo. Dice, donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor al Señor. Entonces, hay israelitas que están celebrando el día de reposo en Israel el sábado, cuando aquí todavía en este lado del mundo es viernes. Cuando para ellos se vuelve el domingo, aquí comienza el sábado. Entonces, los israelitas que vienen de este lado comienzan a celebrar el día de reposo, mientras sus hermanos israelitas del otro lado ya no es día de reposo. Ellos están haciendo sus tareas cotidianas, ¿se entiende? Pero algo interesante es que deben de apartar ese momento en honor del Señor. Ese día, un día especial de reposo y una reunión santa. Entonces ellos, ese era el día que Israel adoraba a Dios. Ese era el día que Israel celebraba al Señor. Ahora la iglesia, ahorita vamos a ver algo interesante, porque nosotros no adoramos en sábado sino en domingo. Es algo interesante esto, amén. Pero vamos paso a paso para que entendamos estas escrituras. Sigamos leyendo. Dice, versículo 4 introduce a las fiestas. So, el día de reposo es algo que se da cada semana. Este es semanal. Luego introduce a fiestas anuales que se celebran cada año. El día de reposo se celebra cada semana y aparte hay ciertos reposos especiales. Hay ocasiones como sucede de repente en el pueblo real que se juntan 2 días de reposo, ¿verdad? El día de reposo solemne y el día de reposo normal. Y en medio hay un día que se llama el día de la preparación. Y eso es interesante, que nos llevaría a otro estudio, ¿verdad? Un poquito más profundo sobre los días y las fechas. Pero hay que entender algo interesante. Los israelitas no se dirigen con el calendario solar como nosotros de Occidente. Ellos se dirigen con el calendario lunar, que es el de 30 días. Cada mes en el pueblo tiene 30 días para ellos. Para nosotros varía cada mes cuántos días hay, 28, 30, 31, dependiendo. Este año nos tocó lo que llamamos año bisiesto, donde febrero tiene 29 días, que se celebra cada 4 años esto. Pero para ellos la fecha siempre cae al mismo día. Mismo día, porque se dirigen con la luna y no con el sol para contar sus días. Dice pues el versículo 4, estas son las fiestas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor, en las cuales deberán de reunirse. El día 14, del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. La primera celebración es la Pascua en honor a Jehová. En el mes primero, a los 14 días entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta es la Pascua. La Pascua tiene sus orígenes en la liberación de la esclavitud egipcia. Cuando el Señor liberta al pueblo de Israel, vamos al libro de Éxodo, cuando el Señor está libertando al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y después de mandar las plagas, mandó la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. En el capítulo 12 del libro de Éxodo aparece el inicio de esta celebración. Dice la Biblia que esa tarde ellos tenían que sacrificar un cordero o un cabrito, según el número de la familia. Si era una familia pequeña, juntar 2 familias y sacrificar el cordero. Y luego con la sangre untar los dinteles de la puerta. Las puertas de aquellos tiempos, las casas de aquellos tiempos, tenían una sola puerta. Usualmente no tenían ventanas, era nomás una puerta de entrada. Así es que ellos embarraban los dinteles con la sangre del cordero pascual, se le llamó. ¿Por qué pascual? Porque era Pascua. La palabra hebrea Pascua, algo semejante a esto, significa pasar por alto. Porque sucedía que cuando vino el destructor a matar a los primogénitos y veía la señal de la sangre, pasaba por alto esa casa, o sea, Pascua.
pasaba por alto la casa y no mataba al primogénito allí. Entonces seguía a la siguiente casa hasta que llegó a las casas de los egipcios, y ahí, como no había la sangre, murió cada primogénito de los egipcios. Por eso era la celebración de la Pascua, ¿verdad? Un recordatorio de la liberación. La liberación del pueblo de la esclavitud. Ahora, la Pascua se tenía que sacrificar un cordero. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos quién es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, la Pascua representa la muerte de Jesús. Y es interesante que Jesús murió esos días, ¿verdad? Cuando se celebraba la Pascua, Jesús estaba también, ese mismo día murió el Señor. Cuando se celebraba la Pascua, cuando se mataba el cordero, es cuando Jesús derramaba su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la Pascua representa la muerte de Jesús. En San Juan capítulo 1 leemos lo siguiente, cuando Juan el Bautista, no el apóstol, Juan el Bautista miró a Jesús. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo miró, Juan lo anunció, por eso el apóstol Pedro después dice que fuimos redimidos no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús es el Cordero de la Pascua. Esta celebración miraba hacia el sacrificio de Jesús. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, cada año ellos lo hacían, necesitas un sacrificio para librarte de la muerte. Porque fue lo que sucedió en Egipto. La sangre del cordero libraba la casa de la muerte. La Biblia dice, la paga el pecado de la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo vino a morir para librarnos de la condenación del pecado. Vino a morir para tomar nuestro lugar, para que la muerte no nos tocase a nosotros. ¿Se fijan? Entonces su muerte nos libra de la muerte. Es interesante porque el profeta había profetizado, muerte, yo seré tu muerte. O sea, Jesucristo al morir derrota la muerte, que era la consecuencia del pecado en la humanidad. Entonces la primera fiesta, la primera celebración anual que ellos celebraban continuamente, miraba hacia Jesús. Ahora, ese cordero tenía que ser perfecto. Ese cordero no tenía que tener mancha. La Biblia dice que Jesucristo fue sin pecado. Dice el escritor de los Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él hace el hincapié, sí, sufrió toda clase de tentación, pero, señores, no pecó. Sin pecado. Él era puro, era limpio. Dice la Biblia que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, él no conoció pecado, no practicó el pecado, pero Dios lo convirtió en pecado para redimirnos a nosotros del poder del pecado. Así que Jesucristo se convierte en este sacrificio. Él era sin pecado, perfecto, pero tuvo que tomar lugar del pecador. Bien profetizó Isaías en el capítulo 53 que fue contado entre los impíos. Sí, él no era pecador, pero fue contado entre los impíos y murió entre los pecadores. Porque usted sabe que la Biblia registra que al final Jesús muere en medio de dos ladrones. Hermanos, la profecía es tan clara, tan especial, ¿verdad? Que nos enseña hacia Jesús. Por eso Pablo decía, la ley es nuestro año que nos lleva a Cristo. Los judíos cada año celebraban esta fiesta. Miraban hacia la redención, añoraban la redención, buscaban la redención y no sabían que la redención estaba allí. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Cordero Pascual, el Cordero que nos libra de la paga del pecado, que es la muerte. Entonces la Pascua representa la muerte de Jesús. Por eso, hermanos, es interesante, ¿verdad? Como Dios nos habla a través del Antiguo Testamento de una sombra de la realidad. Esto es la sombra, la realidad es la muerte de Jesús. Cada año lo practicaban, pero Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Se fijan?
porque esto es una sombra, esto es la realidad. Esto se repetía continuamente, esto una vez y para siempre. Jesús muere una sola vez, ya no vuelve a morir por el pecado del hombre. Una sola muerte bastó para redimir a toda la humanidad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así como esa sangre es suficiente para los que habitan esa casa, la sangre de Jesús es suficiente para los que habitamos esta casa llamado mundo. Su sangre nos redime, su sangre nos limpia, nos libra de todo pecado. Ahora, algo interesante, ese cordero tenía que ser apartado por 4 días en observación. Tenía que ser visto en observación. Y cuando tú lees la Biblia, exactamente cuando Jesús entra, la entrada triunfal, en esa semana Jesús es arrestado y llevado a la muerte. Y en esa semana estaba bajo observación. Todos los días los judíos, los líderes religiosos estaban observándolo para ver si cometía un error. Así cuando ese corderito era apartado, ellos estaban observándolo a ver si se mantenía limpio, a ver si no se ensuciaba, a ver si no se contaminaba, porque tenía que estar implacable para el sacrificio. Todo eso, hermanos, se cumple literalmente en Jesucristo. Algo interesante de la Pascua es que ellos tenían que comer el cordero asado al fuego con hierbas amargas y vino, ¿verdad? Y pan sin levadura. Entonces, esa es la celebración de la Pascua. De ahí Jesús instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ese día, cuando estaba con sus discípulos, tomó el pan y tomó el vino, ¿verdad? Y celebró la Santa Cena inaugurando el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Jesús fue sacrificado. El precepto de la ley decía, el cordero tenía que ser comido apresuradamente, con el bordón en la mano y los calzados en los pies listos, apresuradamente, porque ellos iban a salir rápido, porque esa misma noche, cuando ellos estaban cenando, y ya estaban después de cenar, descansar, que vino el ángel de la muerte, los egipcios salieron a correr los judíos, a los israelitas, salgan del país, los apresuraron a huir. Dice la idea que en el apuro no pueden amasar masa con levadura, se llaman la masa sin levadura, ¿verdad? Porque iban apurados. Entonces la celebración tenía que cumplirse así en apuro. Ahora, con el tiempo esto fue transformándose, fue cambiándose. Para los tiempos de Jesús se celebraba una mesa, hoy en día es también diferente. Se acostaban, se recostaban sobre la mesa, ¿verdad? Se celebraba la cena allí, todos en unidad. No era con el bastón en la mano, no era personalmente. Todo cambió, la forma de celebrarlo, pero no los elementos esenciales. Porque esto es lo importante, hermano. Podemos cambiar nuestros métodos, pero no el mensaje. Amén. El mensaje es Jesucristo salva. Entonces, cambió la forma, el método, pero no los elementos. Era el cordero pascual, era el pan sin levadura, era el vino, eran las hierbas amargas. Cada una de esas cosas tiene su aplicación y su cumplimiento en Jesucristo y en la iglesia, ¿verdad? La iglesia, el pan sin levadura representa la perfección de Jesús. La iglesia es un pan con levadura donde hay pecado, donde no hay perfección, porque somos humanos. Entonces en la Pascua todo mira a Jesús. Las hierbas amargas hablan del sufrimiento, porque usted sabe que esa noche Jesús fue a Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Y allí, hermanos, las olivas son prensadas con una piedra grande, gigante, puchada generalmente por un animal, ¿verdad? Y se echan los granos, los frutos del olivo y la piedra va dando vueltas y va presionando y saca el aceite. Pues Jesús sufrió en Getsemaní. Usted sabe la oración de agonía, que estuvo orando hasta que gruesas gotas de sangre salían de su frente y caían al suelo, al grado que vino un ángel a fortalecerlo. Él estaba sufriendo en agonía. Eso representa las hierbas amargas. Ahora, el pan que se usaba se le llama matzah, así como masa pero con Z, y es una especie de, que usted puede entenderlo mejor como una galleta, como las galletas saladas que son cuadraditas. Algo interesante de este pan matzah es que está lleno de hoyitos y también tiene líneas. Ahora, esto nos habla de dos cosas interesantes. Sabemos que Jesús fue azotado con los látigos. Esas marcas en el pan representan los azotes
de Jesús. Ahora, sus manos, sus pies fueron horadados. Esos hoyos representan los clavos de Jesús. El pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. O sea, todo esto es un simbolismo. Los judíos todos los años lo celebraban, lo comían, lo tenían en sus manos. Y cuando vino Jesús, hermano, se les perdió ese simbolismo. Ahora nosotros podemos estudiarlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista de algo que ya pasó. En verdad podemos ver el cumplimiento, pero ellos tenían que añorar el cumplimiento futuro. Nosotros estamos viendo el cumplimiento pasado. Así que esa matzá representa el cuerpo de Cristo. Eso fue el mismo pan que Jesús tomó el día de la cena, y lo tomó y lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo. ¿Verdad? Él partió su cuerpo hablando de su muerte. Él estaba presente cuando tomó ese pan y simbólicamente dijo: esto es mi cuerpo. Así que al él tomarlo es una representación de su cuerpo, no es literalmente el cuerpo de Jesús. Nosotros creemos en esa doctrina de la transustanciación, que un hombre tiene el poder de transformar un pedazo de pan en un cuerpo literal. No es bíblico, la Biblia no lo enseña. Jesucristo dijo: este es mi cuerpo. Él estaba presente, habla de un simbolismo. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Cada vez que tomas de este pan, la muerte del Señor anuncia. No que lo estás matando, no es algo literal, sino algo simbólico. Mientras que para los que creen esto, están sacrificando a Jesús. Lo que llaman ellos el sacrificio de la misa. Es un sacrificio que está continuo. Hermanos, Jesús solamente muere una vez y para siempre. Nadie puede estarlo matando continuamente. Eso era solamente un simbolismo. Jesús toma este pan, lo parte y lo da a los discípulos. Entonces nosotros somos partícipes de su cuerpo, de su muerte, a través del pan. Luego toma la copa, llamada la copa de bendición. Se toman 4 diferentes copas en la celebración de la Santa Cena, primero 4, 3, y una de ellas es la copa de la bendición. Y esa es la copa que Jesús toma, la de la bendición. Porque es importante, hermanos, su sangre nos bendice. Él dijo: esta es mi sangre, la sangre derramada del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Se convierte en la sangre de bendición. Ahora, en el Antiguo Testamento, la ley demandaba el derramamiento de sangre, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero Jesús viene y da su sangre para bendecirnos ahora. Ya no para maldición, sino para bendición. Por eso Él toma el momento de la celebración de la copa de la bendición para dar a los discípulos: beban todos de Él. Eso habla de la unidad en la sangre de Jesús. Todos participamos de la misma muerte. Jesús murió una sola vez para todos. No está muriendo continuamente por diferente gente. Una vez y para siempre. Y esa sangre sigue siendo efectiva. Dice el apóstol Juan que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces esa sangre preciosa sigue teniendo poder para redimir, para salvar, para liberar. Así que, hermano, hermana, tenga confianza. Si usted ha fallado a Dios, acérquese a la sangre. Hay lugar al pie de la cruz todavía. Su sangre sigue redimiendo, sigue limpiando. Recuerda, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, que intercede por nosotros. Así que es importante la Pascua porque nos habla de Jesús. Ahora, cuando la gente acababa de comer el cordero y celebrar, la carne que sobraba, decía la ley: no quebrarás hueso suyo. No puedes quebrar un hueso suyo. Y lo demás tienes que quemarlo. No puedes desecharlo, tienes que quemarlo. Ahora, es reconocible que cuando Jesús está en la cruz del Calvario y Él muere, los guardias se sorprenden, los soldados romanos, que ya haya muerto tan pronto. Cuando José de Arimatea va al pie del cuerpo de Jesús, el mismo general se sorprende que ya haya muerto tan pronto. Así es que manda ver y manda quebrar las rodillas de los presos, de los que están crucificados, y quiebran la rodilla del primero ladrón, quiebran la rodilla del segundo ladrón, y cuando llegan a Jesús ya está muerto. ¿Qué es lo que hacen? Solamente traspasan su costado. Recuerda, la ceremonia de la Pascua no se quebraba un hueso de Jesús, del Cordero. Así que a Jesús no le quebraron un hueso. Por eso el Salmo 22 es interesante. Mira, el Salmo 22 es un salmo profético que se complementa de 3 salmos. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. El 22 nos habla de la muerte del Mesías.
23 nos habla de la redención del Mesías y el 24 nos habla del reinado del Mesías. Pero el Salmo 22 dice el versículo 27, versículos 16 y 17. Porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la crucifixión. Contar puedo todos mis huesos. ¿Se fijan? No quebraron hueso de él. Contar puedo todos mis huesos. A los ladrones que están al lado les quebraron los huesos. A Jesús no le quebraron los huesos. Él podía contar íntegros sus huesos. Sus huesos estaban completos, en otras palabras. Así dice la profecía, no quebrarás hueso suyo. Hermanos, porque se cumple perfectamente en Jesucristo. ¿Se fijan? Esa es la primera celebración llamada la Pascua, que nos mira hacia la muerte de Jesús. La Pascua nos anuncia la muerte de Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre sigue redimiendo, su sangre sigue salvando, Él sigue generando salvación y liberación a través de esa sangre preciosa. Ahora, la Pascua, algo interesante, siempre cae en luna llena. Es la primera luna llena de la primavera. Es algo que siempre va a suceder, ¿verdad? Y es algo bonito porque la gente allá en Israel puede fijarse en algo interesante. Cuando los almendros empiezan a florecer al final del invierno, ellos pueden entender algo. La siguiente luna llena que sigue, o la siguiente luna completa, es la luna de la primavera, es la luna para la celebración. Así que ellos pueden estar esperando. Cuando aparece esa luna, ellos saben que comienza la Pascua. Así que se celebraba con un macho sin defecto, como vimos, no se quebraba hueso, y todo esto, hermanos, se cumplió perfectamente en Jesucristo. Bien, tenemos la siguiente celebración. Ahora continuamos en Levítico 23 leyendo, versículo 6. El día 15 del mismo mes se celebrará la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrendas al Señor, y al séptimo día celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. Los panes sin levadura. La fiesta del pan sin levadura nos habla del cuerpo perfecto de Jesús. Esta es la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La primera fue la Pascua. La segunda, los panes sin levadura, o la masa. Quizá de ahí viene nuestra palabra masa, ¿verdad? Que es una masa que no tiene levadura. Pero esa celebración, hermanos, nos habla acerca de la sepultura del cuerpo de Jesús. Algo interesante que se hace después de la celebración de la Pascua es que se toma un masa y se entierra y luego se vuelve a sacar. Eso tiene simbolismo. Están hablando de la muerte y enterramiento de Jesús y su resurrección. Así como el pan se entierra y vuelve a ser sacado, Jesús fue llevado a la tumba, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó con un cuerpo perfecto. Eso nos habla de la perfección de Jesús. La Biblia, en San Juan capítulo 6, si me pueden acompañar rápidamente en sus hogares. Versículo 35. Enseña lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás.
La fiesta de los panes sin levadura nos hablan del cuerpo de Cristo. Él es el pan de vida. Ahora, fíjate algo interesante. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Sí, Belén de la tribu de Judá. Belén. Belén significa casa de pan. Oiga, qué tremendo esto profético. La casa del pan. Jesús nació en Belén, la casa del pan. Ahí nació Jesús, es la casa del pan. Él es el pan de vida, Él es el pan sin levadura, Él es el perfecto. Se fija, esta fiesta se celebra inmediatamente después de la Pascua, ¿verdad? Porque el día 14 es la muerte, el día 15 es el enterramiento del cuerpo de Jesús. Jesús muere y es enterrado ese día. Entre las 2 tardes se celebra la Pascua. Ese es el tiempo cuando Jesús es enterrado, ¿verdad? Su cuerpo, esperando el momento glorioso de la resurrección, que es algo interesante. Pero volvamos a este punto. La fiesta de los panes sin levadura. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fue tan apurado que su masa no leudó. Ellos amasaban la masa y no se leudó. Ellos no tenían levadura como nosotros, ¿verdad? Ellos usaban la misma masa para leudar la masa. Así que era un proceso natural. Nosotros usamos este químico ahora que se puede fabricar levadura, se le echa la masa, se leuda automáticamente. Pero ellos dejaban toda la noche la masa en reposo para que el siguiente día estuviera leudada. Pero recuerda, ellos fueron sacados de prisa, que la masa no tuvo tiempo de leudar, ¿verdad? Y ahí es donde se cumple esta profecía simbólica en los panes sin levadura. Ahora ellos tenían que hacer panes o masa y no tenían levadura. Por 7 días no se encontraba levadura en toda la casa judía. Así es que ellos hacen una limpieza total de la levadura. Sabemos que la levadura en el Nuevo Testamento representa el pecado. Así es que el cuerpo de Jesús es sin pecado. Él llevó nuestro pecado, pero Él no cometió pecado. Es lo interesante de esto. Entonces su cuerpo, que es el pan de vida, que nació en Belén, que es la casa del pan, es para alimentarnos a nosotros. Ahí está nuestra verdadera comida. Por eso Jesús dijo algo interesante a los judíos: si comieres el cuerpo del Hijo del Hombre, tenés vida, porque mi carne es verdadera comida. Él dijo: ¿cómo lo vas a hacer comer su carne? Pero no hablaba de su carne literal. Él hablaba de Él como el pan de vida, el pan que produce vida. El cuerpo de Cristo simbólicamente es un pan que genera vida, ¿verdad? Que da vida al cuerpo, que da vida a la humanidad. Por eso necesitamos aceptar y recibir ese pan, ese cuerpo que es Jesucristo, para tener la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Por eso tenemos que creer un punto cardinal para la salvación: creer que Jesús murió y resucitó por nosotros. Si no creemos esto, nuestra predicación es en vano. Estamos en nuestros pecados. Así que esto, hermanos, es esencial, es fundamental. No basta creer que Jesús es el Señor. Eso es importante, pero va combinado con la resurrección. Muerte y resurrección y señorío. Todo va junto para poder ser salvos. Ese es el mensaje de Romanos. Mire, vaya conmigo al libro de la carta de Pablo a los Romanos. En el capítulo 10 de Romanos, dice el versículo 9: porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que, número 1, confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó a los muertos. Tenemos que creer que Él es el pan de vida. No es el pan de muertos, es el pan de vida, sin levadura. Tenemos que creer este acto fundamental para la salvación, que Jesús murió por mí y en mi lugar. Aceptar su señorío, pero aceptar su muerte vicaria también. Porque no basta con aceptar que Jesús es el Señor. Tenemos que aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario.
Aceptar que Él murió por mí en la cruz, que Él murió por ti en la cruz, que llevó tu pecado, llevó mi pecado. Eso nos lleva a la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces es importante creerlo, aceptarlo. Declaramos, confesamos que Él es el Señor, pero creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él resucitó a los muertos. Ese es un acto de fe. El otro es un acto de declaración. Yo declaro a Jesús como Señor. Pero el otro es un acto de fe. Yo creo que Él murió y resucitó por mis pecados. Y eso habla de algo más profundo que solamente confesar, sino con el corazón creerlo. Y la Biblia dice que todo aquel que no cree no será avergonzado. Así que es importante, hermanos, que entendamos estos principios que nos llevan de las fiestas judías hacia adelante. Entonces tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que nos hablan de Jesús. Ya vimos que ese pan tenía las marcas. Y es interesante que cuando Jesús resucita de los muertos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto, ¿sabes qué llevaba consigo? Las marcas. San Juan capítulo 20, versículo 27. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Las marcas de la crucifixión estaban sobre Jesús. Este pan sin levadura tenía las marcas, esas marcas que los caracterizaban de su muerte, de las rayas y los hoyos. Son las marcas que Jesús presentó. Tengo las marcas de los clavos, tengo la llaga en el costado, las marcas. Así que resucitó con un cuerpo perfecto, inmortal, glorificado, pero tenía las marcas presentes. Entonces, estos panes sin levadura nos llevan hacia Jesús. Ahora, ese pan tuvo que ser horneado, pasar por la prueba. Jesús, hermano, sufrió todas esas pruebas y luchas. Él sufrió la muerte. Él cuando estaba en Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa en esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso habla del fuego de la prueba en su vida personal. Jesús muere, Jesús resucita con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto. Así que, hermanos, tenemos estas dos fiestas maravillosas. Vamos a estar la próxima semana tocando las otras fiestas, ¿verdad? La fiesta que sigue, la fiesta de la primera cosecha, ¿verdad? Y la fiesta del Pentecostés. Pero la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura nos hablan de la muerte y la resurrección de Jesús. La Pascua, la muerte, el pan de levadura, la resurrección de Jesús. Aunque Él murió con un cuerpo imperfecto como el nuestro, resucitó con un cuerpo perfecto. Muere con un cuerpo imperfecto, resucita con un cuerpo perfecto. Un pan sin levadura. Muere como un cordero sacrificado por nuestros pecados. Enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero en la Biblia. Resucita como un cuerpo perfecto, con las marcas de la crucifixión. Es interesante esto, ¿no? Porque cada año los judíos celebran esto. La Pascua, esa noche, al siguiente día, por una semana, celebran la resurrección. Es interesante que Jesús, hermano, estuvo presentándose vivo a los discípulos. Cada vez, ¿verdad? Se presentaba a ellos. Y resucitó de los muertos y se manifestaba a ellos. Cada domingo se presentó. El primer día de la semana resucita y aparece a las mujeres, aparece a los apóstoles, aparece a los caminantes de Maús. Siguiente semana aparece otra vez y ahí está Tomás. 7 días después, se fija como estaba aquí por 7 días, eran panes sin levadura. Está Jesús resucitado apareciendo a ellos, mostrándoles las evidencias de la resurrección, mostrándoles que Él mismo es. Los discípulos al principio pensaban que era un fantasma. Él dijo, no, vean, tengo un cuerpo y hueso como ustedes, carne y hueso como ustedes. Hasta les pidió de comer para demostrar que realmente Él había resucitado. Así que, hermanos, no es que estamos volviendo a nuestra raíz, estamos estudiando el Antiguo Testamento para afirmar nuestra fe en Jesucristo. Todo esto nos mira hacia Él, nos confirma
lo que hemos creído. Nosotros los gentiles podemos enriquecernos del Antiguo Testamento, su tipología, sus enseñanzas, su simbolismo, porque todo esto miraba hacia Jesús. Y ahora nosotros con la perspectiva del Nuevo Testamento, con el conocimiento del Nuevo Testamento, podemos ver con claridad estas cosas, hermanos, porque la luz está alumbrando hacia allá ahora. Ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado y damos gloria al Señor porque su palabra es perfecta, porque su palabra se cumple, porque, hermanos, Dios es un Dios veraz. Así que sigamos adelante. Próxima semana vamos a analizar otras de las fiestas y vamos a ver, hermanos, cómo el plan profético de los tiempos de Dios se va cumpliendo en cada una de las fiestas judías. Y al estudiarlas, analizarlas, podemos enriquecer nuestra fe. Así que, hermanos, sigamos adelante, creyendo y confiando en el Señor. Todo está en sus manos, nosotros mismos estamos en sus manos. Vamos a orar en este momento. ¿Dónde estás? Dale gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle que esa palabra siga enriqueciendo nuestras vidas y que sigamos creciendo en la fe, que sigamos profundizando nuestro conocimiento en su amado Hijo Cristo Jesús. No es la palabra que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Así que todo esto ayuda a enriquecer nuestro conocimiento acerca de Jesucristo. Gracias te damos, Dios, a esta hora. Gracias por cada hermano, cada hermana que está allí atento a estas enseñanzas. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar a sus vidas, pueda enseñarles. Vamos a aprender cada día cosas maravillosas en tu palabra. Señor, ayúdanos en todo tiempo. Ponemos en tus manos las necesidades de tu pueblo, cada necesidad en los hogares, cada problema, cada lucha, cada enfermedad, Dios. Pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre cada hogar, cada vida. Gracias, Señor, por los hermanos que están ahí escuchando, están mirando. Bendícelos, ayúdalos y fortalécelos. Esta semana que ha de venir, Dios, no sabemos qué va a venir, Dios, pero en ti estamos confiando. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza. Y así como tú hiciste distinción entre tu pueblo Israel y los egipcios, pedimos que tú hagas una distinción ahora entre tu pueblo y la gente que no te conoce, Dios, para mostrarles tu misericordia, para hablarles de tu amor, para enseñarles que hay un lugar de refugio. No que somos superiores a ellos, Señor, no que somos mejores que ellos, sino que hay un lugar donde ellos pueden refugiarse, donde nosotros estamos refugiados, que es bajo tu cubierta, bajo tu sangre preciosa, bajo la sombra de tus alas. Señor, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que estas personas que no te conocen puedan venir a ti para ser protegidos, ser ayudados y ser liberados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, recuerden que el próximo miércoles a las 7 tenemos una cita. Vamos a alabar a Dios. Tenemos un culto de alabanza, adoración y la palabra en el libro de Apocalipsis. Según nuestro estudio, invita a alguien, ¿verdad? Y comenta en los comentarios. Queremos saber de ti dónde nos estás escuchando. Si tienes alguna petición, apúntala para orar por ti. Y no te olvides de visitar nuestra página de internet montedesion.net. Ahí hay mucha información. Ahí hay cómo contactarnos, cómo ayudar a la iglesia. En fin, todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Vaya, conéctese y gócese en el Señor. También nos puedes ver en Instagram y también por YouTube, ¿verdad? Estamos ahí en la página de YouTube de la iglesia Monte de Sion Community Church. Puedes alcanzarnos y mirar los videos de las predicaciones pasadas y gozarte con lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 7, domingo a las 10 y a las 6 de la tarde. Bendiciones. Los amamos.